¿qué tal están? Son las 7:11 de la tarde, una hora menos en Canarias, y les doy la bienvenida a Objetivo Directo, el programa de debate y tertulia de The Objective. Me acompañan para analizar toda la actualidad Álvaro Nieto, director de The Objective, Carlos Dávila y Fran Serrato. Bienvenidos. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Este fin de semana ha habido una gran escalada de tensión en Oriente Próximo. Estados Unidos, de manera conjunta con Israel, han atacado Irán, sobre todo objetivos militares y nucleares. Además, en uno de estos ataques han matado al líder iraní. Todo esto, además de provocar gran tensión, como he dicho, en Oriente Próximo, está llegando ya aquí a España, ya que el gobierno ha decidido cerrar las bases de Morón y Rota a los aviones de Estados Unidos que han atacado Irán. Yo te quería preguntar, Carlos, ¿cómo valoras esta decisión del gobierno? O sea, toda la reacción de este gobierno es llamar odioso al gobierno de Irán, al régimen de Irán, la autocracia criminal de Irán. No, son asesinos, no son odiosos. Puedes odiar a un señor que te ha puesto la zancadilla por la calle, pero un tío que mata como estaba matando, esto es un régimen criminal. Vamos a ver, a pesar de lo que diga Susan Sarandon, que no sabe nada de lo que sucede en España, por muy buena actriz que sea, lo que está haciendo España con las bases, retirar la llegada, la posibilidad de que las bases sean utilizadas por Estados Unidos, la posibilidad esa, ¿qué sucede? Que ahora nos ponemos en el lado contrario de la historia, una vez más en el lado contrario de la historia, en contra, como digo también, de Francia, de Gran Bretaña, que es un gobierno de laborista, es decir, socialista, y de la propia Francia. Nosotros nos estamos equivocando una vez más, y cuando en estos momentos se está jugando lo que es la geoestrategia mundial, el estar en el lado malo, que es el estado de Putin, de Irán, de compañía, pues nos puede acarrear escasísimos beneficios y muchos dólares de cabeza. Bueno, yo creo que estamos como en el 3 de enero, o sea, estamos en una situación muy parecida al día que Estados Unidos decidió intervenir unilateralmente en Venezuela. Y por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es congratularse de que haya un sinvergüenza menos sobre la faz de la tierra. Un criminal. Esto está claro, o sea, que haya caído el régimen de los ayatolás es una buena noticia, fundamentalmente para los iraníes, que muchos de ellos llevaban meses protestando y pidiendo un cambio de régimen. Ahora bien, hay que admitir también que este tipo de actuaciones tienen un componente de incertidumbre enorme, porque a diferencia de Venezuela, donde no pudo haber una respuesta por parte de Maduro ni de su régimen, porque prácticamente no tenían arsenal militar ni capacidad de respuesta, pero ahora sí que tenemos a un país que está reaccionando y además está lanzando ataques contra todo el que puede, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan descabezado el régimen no garantiza por sí mismo que se vaya a instaurar la democracia en Irán, ni de que la cosa vaya a pacificarse en un futuro próximo. Por tanto, yo creo que hay que seguir con muchísima atención los acontecimientos, estar muy expectantes y, de alguna manera, trabajar vía diplomática porque de la manera mejor posible los iraníes puedan recobrar sus libertades, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas de la película, en estas alturas, no debemos tampoco ser muy, ¿cómo diría?, estrictos condenando la actuación de Estados Unidos, porque esos que dicen todo el rato que hay que garantizar o que hay que respetar la legalidad internacional, a esos hay que recordarles no solo los 50.000 muertos que ha habido recientemente en Irán, sino que han pasado 37 años desde que Jamenei llegó y en 37 años nada ha podido hacerse desde el punto de vista internacional, por no hablar que toda esta situación antecede a Jamenei, ¿no? Por tanto, yo creo que la decisión es una actuación que ha traído algo positivo, pero que se tiene que consolidar y que, por tanto, yo creo que a mí lo que me gustaría es que España tuviera más claras cuáles son sus prioridades. Hemos visto este fin de semana cómo 3 países europeos, Francia, Alemania y el Reino Unido,
se han puesto del lado de Estados Unidos y han dicho que están dispuestos incluso a atacar a Irán si no toma medidas. Bueno, me entristece ver la posición de España, que una vez más se ha puesto de perfil, pero en este caso ponerse de perfil es casi ponerse del lado de los ayatolás. Si me permites que te diga, yo creo que no se ha puesto de perfil, se ha puesto inmoderadamente a lo de los contrarios. Bueno, pero bueno, Carlos, por un lado no le ha dejado usar las bases de Morón y Rota a Estados Unidos, pero sin embargo el espacio aéreo sigue abierto para que los aviones de Estados Unidos puedan pasar y bombardear Irán. O sea, yo creo que el gobierno de Sánchez está intentando hacer aquí un difícil equilibrismo que es muy complicado porque evidentemente ante la tesitura de si estás con Estados Unidos, que sigue siendo la democracia más importante del mundo, o estás con Irán o con el Irán de los ayatolás, está clara cuál es la decisión o cuál debería ser la decisión de cualquier político sensato en el planeta. Pero te dejo un momentito, sí, Fran. Pero cuando el argumento principal que utiliza el gobierno de esta nación es decir que hay que respetar el derecho internacional, ¿pero qué derecho internacional respetaba Jamenei? ¿Cuál? Porque estaba matando, como tú has dicho, hace un momento, por lo menos 50.000 personas. Ha asesinado kurdos, ha asesinado mujeres, ha asesinado homosexuales, ha asesinado a todo el que se ponía por medio. Y yo no he visto nunca, a lo mejor me la recordéis vosotros, ni una sola reacción por parte del gobierno diciendo que aquello estaba mal. Ni una. Yo creo que el gobierno está en su derecho de restringir algunas cuestiones en cuanto a la base de Morón y Rota, porque los convenios internacionales firmados con Estados Unidos limitan la capacidad de guerras y bombardeos en otros países terceros. Ahora bien, mantiene abierto, como ha dicho Álvaro, el espacio aéreo porque tienen la capacidad de repostar, de arreglar los aviones, de que el personal venga y descanse, todo esto. En cuanto a la legalidad internacional, a mí me parece muy importante respetar la legalidad internacional precisamente porque si no te conviertes en lo mismo que está haciendo Khomeini y el régimen de los ayatolás. ¿En qué sentido? Creo que hay posibilidades de llegar a acuerdos internacionales y España seguramente que está mucho más cerca de Alemania, de Francia, de Reino Unido que del régimen iraní. Por tanto, yo creo que las decisiones no pueden ser unilaterales de Estados Unidos porque mañana a Estados Unidos se le pone por delante bombardear Italia porque Meloni no le cae en gracia y yo creo que debe haber una cierta negociación, una cierta diplomacia a carácter internacional y si es verdad que deben llegar a consenso los países, las potencias importantes para tomar ese tipo de decisiones y que no sea algo unilateral que va en contra, por supuesto, del derecho internacional como lo mismo que hace Khomeini. Dos cosas respecto a lo que estás diciendo, Fran. Efectivamente, el derecho internacional existe y hay que hacer todo lo posible por respetarlo, pero hay un derecho previo, que es el derecho de toda esa gente que estaba en Irán sufriendo la tiranía. Es decir, los derechos de esa gente, ¿qué pasa con ellos? Porque claro, aquí hay un derecho que se ha estado vulnerando durante años, durante décadas, y nadie ha conseguido nunca evitar el sufrimiento de esa población que ha dicho ahora Carlos, que fundamentalmente también se ha cebado contra las mujeres, contra los homosexuales. Por tanto, yo creo que está muy bien esgrimir el derecho internacional, pero también hay que reconocer que el derecho internacional no ha logrado el éxito que se pretendía, al menos con Irán. Y te recuerdo que ha habido conversaciones con Irán hasta hace 2 días. Es decir, han estado reunidos en Ginebra, si no recuerdo mal, hasta la semana pasada. Por tanto, ha habido un intento. Ha habido un intento por intentar, por la vía diplomática, un cambio. Lo que pasa es que también es verdad que Donald Trump, estamos viendo que tonto no es. Es decir, él sabe que si Irán tiene, por ejemplo, la capacidad de lanzar o desarrollar la bomba atómica, puede ser un peligro mayúsculo para toda la humanidad. Y por tanto, él tiene que evitar ese escenario. Si evidentemente él decide evitar ese escenario y los europeos, como en este caso, 3 de los grandes se han puesto de su lado, a mí me da cierta tranquilidad, porque entiendo que no es Donald Trump solo, sino que hay gente como Macron, gente como Merz en Alemania o gente como Starmer en el Reino Unido, que no son ningunos locos, que en este caso han visto la utilidad o la necesidad de darle apoyo a esta... Que no son peligrosos los fascistas, porque uno es socialista, el otro es un democristiano y el otro nunca se sabe lo que es. Y comprendo tu temor a los caprichos de Donald Trump, pero Donald Trump, de momento,
allí donde ha intervenido es precisamente donde hay tiranías y acreditadas, ¿eh? Es decir, Por supuesto. no he visto que haya Esa parte del discurso todavía no he Álvaro. visto que haya entrado en ninguna democracia a destituir al presidente. Es decir, Pero creo que ha has dado quitado una a clave. Maduro Has y dado ha una quitado clave. a Jamenei. Has dado una clave. Trump está preocupado por el desarrollo atómico de Irán. Claro. Está preocupado, y lo dijo él en su intervención aquel 3 de enero, por el petróleo de Venezuela. Yo no sé por qué Trump no interviene en los países árabes donde están matando cristianos, sí, pero en los está países claro. de África, ¿por qué no interviene en el Sáhara, en el Pero conflicto si del eso estamos de Sáhara? acuerdo. ¿Por qué no Intervenido en interviene Líbano. en Palestina, que llevan Que ha más intervenido. de Pues como porque 50 lógicamente, años? Fran, él tiene que priorizar, porque él no es, Pues no que es ningún... priorice otros lugares, No, siempre son prioriza, los mismos. No, prioriza donde sabe que a Estados Unidos le interesa más. Y donde hay petróleo. Bueno, donde Pero aquí- sea. aquí lo que se pero está- lo lo- que le interesa, o sea, perdón, Carlos, lo que yo creo que es indudable es que no le podemos pedir a Donald Trump que haga aquí de gendarme mundial. Es decir, Donald Trump, evidentemente, no es ningún alma caritativa. No es el administrador de una Eso ONG, es. vamos. Entonces, él, lógicamente, va a ir a defender los intereses de su país. Lo que pasa es que en este caso le está haciendo un favor a mucha gente. Se lo ha hecho a los venezolanos y ahora se lo hace a los iraníes. Evidentemente a los europeos nos gustaría que las cosas se hicieran de otra manera, pero de momento los resultados, oye, no parecen del todo malos. Pero es que además te digo una cosa, Fran, que tú recuerdas perfectamente con toda seguridad. El gran patrocinador de dos grupos terroristas tan terribles como Hezbollah y Hamas era Irán. ¿Es así o no es así? Han sembrado lo terrible, la desgracia en muchísimos países. Hay que recordar que en España Hezbollah mató a 12 personas Sí, es cierto. en el descanso, en la carretera de La Coruña, aquí en Madrid. Las mató y aquí no se habló nunca nada por parte del Partido Socialista de entonces. Hezbollah estaba financiada directamente por el régimen de Jamenei. También te recuerdo, Carlos, que Hezbollah fue una creación de Israel para... Sí, estuvo detrás de su creación. Y también te quiero recordar que, bueno... no me recuerdes eso porque no es verdad. Sí. Bueno, que estuvo, digamos, en los inicios. Estuvo en los en el inicios de Hezbollah. Por supuesto, entonces aquí cada uno va a su interés particular y por tanto yo creo que lo conveniente es acudir a la legalidad internacional porque hemos visto otras intervenciones de Estados Unidos en otros países donde la democracia está mancillada. ¿Y qué pasa? Que luego Estados Unidos se desprende... Entonces, déjame terminar, por favor, Sí, Carlos. termina. Se desprende de esa intervención que ha hecho militar porque en un momento determinado le ha convenido, y estoy hablando de Afganistán con el régimen talibán, y luego cuando se va a Estados Unidos porque ya no le interesa el lugar, pues resulta que los talibanes vuelven al lugar sembrando el mismo pánico de años atrás. Pero Por ¿a qué tanto, yo creo- propenden? Déjame terminar. Por tanto, yo creo que la legalidad internacional es muy importante en estos momentos y en estos casos para que las personas que son las verdaderamente las que están viviendo el conflicto, están viviendo los problemas de ese lugar, tengan sus derechos humanos, sus derechos sociales reconocidos Sí, y claro. no vuelvan a estar abandonados. Y O eso sea, solo lo determina la legalidad internacional. No, o sea, no Trump. la legalidad internacional se estaba cumpliendo en Irán. ¿Se estaba cumpliendo en Afganistán? ¿Se sigue cumpliendo en Afganistán? ¿Se cumple en Afganistán después de la intervención de Estados Unidos? Pero vamos, ni ahora ni en Afganistán, porque se está pegando con Pakistán. Eso lo sabemos, y Pakistán es un aliado de Estados Unidos. Pero es que en Irán se habían matado en los últimos 2 meses 50.000 personas, Fran. Es que esa es la legalidad internacional. Yo no voy a defender el régimen de los ayatolás, Carlos. Como tú dices, pero creo que hay otras formas de hacer las cosas. Como tú dices, déjame terminar. Bueno, pues yo lo que te cuento es que 50.000 personas que no han podido vivir, que todas las manifestaciones han sido reprimidas de una forma absolutamente cruenta, que el régimen anterior de Irán tenía preparada una bomba atómica dispuesta a lanzarla porque no se sabe quién, que tenía absolutamente agobiados a todos los países de los alrededores de Oriente Medio, que los está bombardeando. Es decir, ¿de qué coño estamos hablando? Perdón, aquí a mí esto no es que me moleste, es que me parece tan limpio y tan absolutamente transparente que no tiene ningún tipo de discusión. Aquí estamos ante un auténtico asesino con el que hay que terminar cuanto antes. Sí, estoy convencido de eso y estoy en parte de acuerdo, pero que el desarrollo de la bomba atómica, el enriquecimiento de uranio no son cuestiones que se producen de un día para otro, eso deriva de años y años. ¿Por qué no se ha tomado la decisión? Porque se ha querido mirar a otro lado y ahora la excusa son los derechos humanos de las personas que ahí viven, pobrecitos, se está matando gente, se lleva matando gente 37 años en Irán. ¿Pero tú crees que matar al jefe de toda la teocracia islamista
de Irán se prepara en 2 días? Bueno, pues parece Porque esto que lleva, pues esto lleva años. habría que haber intervenido más en la diplomacia internacional y haber Esto lleva años. conjuntado las operaciones con el resto de países occidentales, con Alemania, con Francia, con Reino Unido y a lo mejor incluso también con España. Yo continuando con este tema, pero dándole otra visión, quería preguntaros, porque como hemos mencionado, España le ha cerrado las bases a Estados Unidos y yo creo que no se le está dando la suficiente importancia y no sé si están pensando en esto qué repercusión va a tener, no en el futuro, sino ya en el presente. De hecho, Donald Trump está ahora en una comparecencia y me han llegado que ya ha mencionado a España. Entonces, ¿va a haber algún tipo de represalia contra el gobierno español? No sé exactamente cuáles son los términos de la mención a España. Yo no sé exactamente, pero imagino que no han sido cariñosos con España, seguro. Ni muchísimo menos, sino muy críticos, y esto es normal. Es decir, en Estados Unidos, no Trump, sino todo el país, mira ahora mismo hacia Occidente, mira a Europa, y en Europa se encuentra con Alemania, con Gran Bretaña y con Francia, que se han puesto a la orden. Pero es que aquí, en España, no solamente eso, sino que les echamos de España, ya no dejamos repostar a sus aviones, ya no se pueden defender llegando desde la Rota y de Morón. O sea que hay un asunto de primerísima importancia que naturalmente que va a tener efectos y consecuencias para los españoles, pero no para el gobierno de este señor Sánchez, sino para todos los otros. Bueno, y ya aprovecho y paso al siguiente tema, y es que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido este lunes en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. A lo largo de la comparecencia, incluso el expresidente socialista ha tenido tiempo para mencionar a The Objective, a este medio, como ya nos acostumbra gente del Partido Socialista, y bueno, quiero que lo escuchemos directamente de su boca. En un tuit el 10 de julio, sí, a raíz de una información de The Objective. Jamás me reuní con el señor Ábalos. ¿Qué opinas de esto, Frank, que tú controlas del tema? Yo que he padecido 4 horas y media de soporífero debate en la comparecencia de Zapatero, ahí en ese tuit, en ese corte de audio que hemos escuchado, Zapatero se está defendiendo de que, bueno, que algunas informaciones aludían a que se había reunido con Ábalos para mediar en el rescate de Plus Ultra, que consiguió por acuerdo del Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2021, 53 millones de euros, de los que solo ha devuelto 9 en términos de créditos. Tiene que devolver 19 antes de que finalice este año y otros 20 y tantos antes de 2028. Dice el señor Zapatero que nunca ha mediado con ningún cargo público para la concesión de esta ayuda pública, que nunca se reunió con Ábalos. Sin embargo, sabemos por Ábalos y también por Koldo García y por el empresario Víctor Aldama de que, bueno, parece ser que el expresidente del gobierno sí estuvo al menos hablando con algunos dirigentes políticos sobre la concesión de este rescate. Lo sabemos porque el propio Koldo dijo que fue testigo de una conversación. Por tanto, ese tema va a pasar en la Audiencia Nacional. Vamos a ver qué dice el sumario del caso cuando se abra. Y a lo mejor el nombre de Zapatero está en algunos sitios. Lo que sí sabemos es que Zapatero ha cobrado 450.000 euros de una sociedad, de una empresa, como asesor, como consultor. Ha dicho que cobra unos 70.000 euros aproximadamente de media al año por hacer consultorías. Son informes de 10-15 páginas. El propio portavoz del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, le ha reprochado que cobraba 2.500, 3.000 euros por cada folio de estos informes, y lo que sí sabemos es que esa empresa tenía como único cliente a Plus Ultra y que los dos proveedores de esa empresa, de esa consultora, eran Zapatero y sus hijas, la empresa de sus hijas, que por cierto Zapatero ha dicho que cuando quedó con Julio Martínez, al que ciertos investigadores califican como su testaferro, que cuando hizo el acuerdo para ser el consultor de esa empresa, él decidió que sus hijas también estuvieran dentro de ese acuerdo y que llevara la comunicación y la publicidad de la consultora. Por tanto, Zapatero ha dicho que ha cobrado de esa empresa, que solo tiene como cliente, recuerdo, a Plus Ultra, pero sí se ha desmarcado un poco de haber hecho de mediador para concesión de la ayuda, y que solo se reunió una vez con Ábalos, pero después de que el Consejo de Ministros aprobara los 53 millones de ayuda pública.
Bueno, a mí me parece que tú lo has expresado perfectamente, y luego hay otro momento verdaderamente increíble en todo el planteamiento de Zapatero, cuando ha esgrimido, enseñando un folio, una carta nada más y nada menos que del Pollo Carvajal, utilizándolo como elemento de jerarquía, diciendo, es que este señor dice que todo lo que me está pasando a mí es mentira. Pero bueno, vamos a ver, el Pollo Carvajal es un miserable, es un sinvergüenza, es un delincuente y es un tío que está en Estados Unidos pendiente de juicio porque va a pasarse el resto de su vida en la cárcel. Es decir, como aquí, si en los tiempos del Lute sacamos una carta del Lute diciendo que el ministro de Justicia es un idiota. Pues esto es exactamente igual. ¿A quién quiere engañar? Tú lo has explicado todo esto, es decir, a mí me da igual, dice, es que resulta que cuando yo me reuní ya se había hecho la operación de la inversión en Plus Ultra. Claro, naturalmente que sí. ¿Y antes? ¿Y por qué se hizo? Pues porque hasta usted había estado actuando. Es que decir, es tan claro lo que ha sucedido esta mañana que a mí me pareció un sinfín de auténticas tonterías que no se pueden tener en cuenta. A ver, yo creo que hoy ha sucedido lo que era previsible. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero es un político muy curtido ya en comparecencias parlamentarias, tiene muchas tablas y era de esperar que al final la comparecencia en una comisión de este tipo no le saliera mal, porque es un artista. La verdad es que él tiene una capacidad de mentir bastante desarrollada. Y luego también hay que decir que los políticos que le han entrevistado hoy o que le han interrogado, algunos de ellos dejan mucho que desear, ¿eh? O sea, yo he echado en falta mejores preguntas. Es verdad que no son periodistas, lo hemos hablado aquí alguna vez, que no es lo mismo que pregunte un periodista, pero bueno, alguno de ellos podía haberse inspirado un poco más en algunos periódicos para hacer el interrogatorio. Sin duda. Y luego, respecto al fondo de la cuestión. A ver, yo creo que por mucho que diga Zapatero, hay una cuestión que es fundamental, y es que difícilmente nos va a poder convencer de que esta empresa Análisis Relevante de su amigo Julio Martínez no es una pantalla para al final desviar una parte del dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Una empresa instrumental. Totalmente, es decir, una empresa que prácticamente solo tiene de clientes a Zapatero y sus hijas, pues evidentemente, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Una empresa que ha sido contratada por Plus Ultra para precisamente ayudarle en la concesión de ese rescate, y luego evidentemente tampoco tiene ni pies ni cabeza la versión de Zapatero sobre a santo de qué le pagaban cantidades tan astronómicas, ¿no? Pero es que luego nos tendría que haber aclarado muchas más cosas, porque hay unos vínculos de Zapatero con Julio Martínez que sigue sin aclarar, entre otros noticias que hemos publicado en este mismo periódico relacionadas con cómo compartían sede y domicilio alguna de las empresas de Julio Martínez y el sitio donde veraneaba Zapatero. Y luego hay otro tema que para mí es fundamental, y es que en relación a Venezuela, claro, hay que entender un poco en qué ha consistido la labor de Zapatero. O sea, Zapatero ha hecho durante todos estos años de lobista, pero de lobista en representación de empresas que le han ido contratando para defender sus intereses frente al gobierno venezolano, ¿no? A la dictadura venezolana. Eso no tiene por qué ser ilegal, pero evidentemente es muy reprobable desde el punto de vista ético. Y en el caso concreto del corte que hemos visto en relación a The Objective, ha mentido de una manera muy burda Zapatero, porque él se ha referido efectivamente a un tuit que escribe Ábalos el día que aquí en The Objective, en julio del año 25, desvelamos que tuvo una reunión con Ábalos en donde le pidió el rescate de la aerolínea, ¿no? En ese momento, julio del 25, Ábalos saca ese tuit diciendo que todo era un bulo. Además ponía bulo, la palabra bulo sobreimpresionada en la noticia de The Objective. Pero lo que hoy ha omitido Zapatero en la comisión de investigación es que unos meses más tarde, exactamente el día 12 de diciembre, Ábalos da una entrevista a OK Diario, y en esa entrevista a cara descubierta el titular es Ábalos, : Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra. No. Es decir, que Ábalos, unos cuantos meses más tarde, ya habiendo pasado por la cárcel, de repente recobró
la lucidez, recobró la memoria y lo que era un bulo en julio pasó a ser una realidad en diciembre. Bueno, pues señor Ábalos, tiene usted mucha jeta, pero también la tiene el señor Rodríguez Zapatero por haber omitido esta parte en la comparecencia, porque como ha dicho Fran antes, no solo Ábalos ha confirmado esa reunión en el Ministerio presionando y pidiendo el rescate de Plus Ultra, sino que Aldama y Koldo también fueron testigos supuestamente de esa reunión y de hecho lo han dicho en público los dos. Por tanto, lo que nos tiene todavía que explicar Zapatero es qué interés tenía en que esta aerolínea fuera rescatada. En fin, no sé si la instrucción judicial nos permitirá aclarar esto algún día, pero vamos, no tenemos ninguna duda de que el señor Zapatero hoy ha mentido bastante. Y un último detalle, he echado en falta dos cuestiones para mí fundamentales en la sesión de hoy. Una, los vínculos de Zapatero con el comisario de policía Segundo Martínez, y le tenían que haber preguntado en concreto si hablaba con él o habló con él los días previos a la detención de los mandamases de Plus Ultra, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, de si hubo chivatazo o no hubo chivatazo. Y otra cuestión para mí también fundamental, que es las relaciones de Zapatero con China. Y le tenían que haber preguntado no solo por Huawei, sino qué hace frecuentando la embajada china tanto, a santo de qué va la embajada china, qué intereses tiene el propio Zapatero en China y qué le vincula financieramente a China. Nada de esto ha sido hoy abordado, es una lástima, parece ser que 4 horas no fueron suficientes. Y tampoco ha preguntado, no ha contestado a las decenas de viajes que hizo la República Dominicana. Eso han quedado absolutamente desprovistas de ningún tipo de realidad. Y luego yo quiero decir otra cosa. ¿Por qué pasa por el alto el hecho de que se reúne en los Montes del Pardo, al parecer, al correr 5 kilómetros a no sé qué velocidad, porque se lo llevaba muy bien preparado, y resulta que era un tío que iba a llevar a la cárcel 2 días después? O sea, tú te reúnes con un delincuente y ahora esto no pasa nada, no, esto no es empezar a correr con Fran, que le viene muy bien, sino empezar a correr con un delincuente. ¿Estás sugiriendo algo al respecto a Fran? Sí. Que trabaje menos y corra más, ¿no? Efectivamente. Que se alivie. Yo no me ficha el Madrid de milagro, Carlos. Ahora tiene unos domingos muy ajetreados. Eso sí es verdad. Bueno, yo quiero, para retomar la cuestión de Zapatero... Por el Pardo no te han visto, Fran. Pero bueno, él ha explicado que él iba a correr diariamente de 9 a 10 de la mañana con su amigo Julio. Lo que no ha explicado es cómo conoce a Julio, que me parece también importante. Claro. Porque bueno... No se nos ha explicado nada. No se nos ha explicado cómo conoce a Julio, ni qué o negocio mejor común dicho, tiene, quién se lo presenta. O quién se los presenta. También me parece curioso y muy importante que ya han dejado de correr. Ahora corre solo. Parece que corre solo. Sí. Lo que sí sabemos en cuándo corre los 8 kilómetros, por tanto... No se le da mal, no se le da mal. Ha dicho 5 minutos 59 segundos. Yo que corro algo, la verdad es que no tiene mal ritmo. Podía ser un tiempo mejor, pero bueno, no se le da mal para la edad que tiene Zapatero. Hacer una media de 5,59 y hacer 8 kilómetros en 1 hora está bastante bien. Ahora corre delante de los guardias. Como ¿Y a nosotros qué en la hora facultad. Él habla... Como nosotros en la facultad. Yo ahora llevo una temporadita sin correr, lamentablemente. Bueno, es importante la presunción de inocencia, pero sí es verdad que ha dejado claro que él nunca cobró de Venezuela. Pero bueno, el quid de la cuestión no es que cobrara de Venezuela, ahora, yo quiero sino decir, qué labores hacía con el gobierno venezolano de intermediación con empresas. Y con la dominicana. Él mismo ha revelado que él tenía una magnífica relación con Delcy Rodríguez y que se llaman semanalmente. Por tanto, yo creo que si hay una empresa interesada en mediar con Venezuela y en sacar algo del régimen venezolano, tiene que hablar con Zapatero. Y luego yo creo que también hay una farsa. Él se escuda todo el rato en que sus viajes a Venezuela y su conexión con Venezuela han estado estrictamente vinculados a los derechos humanos y al intentar sacar de la cárcel a los presos políticos. Esto pudo ser algo cierto al principio de sus viajes a Venezuela, pero hay que recordar que Zapatero no es un mediador respetado por la oposición venezolana desde hace muchos años, porque desde hace muchos años le calaron enseguida y vieron que estaba en realidad defendiendo al régimen. Y hay algunos testimonios de algunos presos políticos venezolanos que si les preguntas, si les pinchas un poco, enseguida hablan cosas bastante fuertes sobre Zapatero. Por tanto, debería llenarse la boca menos
de esas supuestas gestiones, porque en realidad el día que empiece a saberse la verdad de lo que ha hecho con los presos políticos va a ser un escandalazo. Unas gestiones, quiero- termino... Sí. Voy a terminar yo antes. Claro, venga, que me tengo que ir a correr, Carlos. Quiero decir solamente una cosa. A todos los partidos políticos, esto de hoy en el Senado se prepara un poquito mejor, ¿eh? Se prepara un poquito mejor, empezando por una señora a la que yo tengo verdadera admiración, que es la señora Caballero, la senadora hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA, y terminando por lo de Vox, que ha sido absolutamente cómico. Y lo del Partido Popular, que no termina nunca de enfocar las cosas. Es decir, esto se prepara un poquito mejor, y si no, que nos llame nosotros. Bueno, yo quiero en ese aspecto hablar de que algo que sí ha dicho Caballero, que es la única que se ha referido sobre la presunta financiación irregular del PSOE. Hay que recordar que la Audiencia Nacional, el juzgado central número 2, de Ismael Moreno, está investigando los cobros en efectivo. También hay una cuestión, creo que importante dilucidar. ¿Por qué? Porque hay muchos investigadores que dicen, o informaciones que han salido, que apuntan a que Zapatero actuaba de enlace en esa financiación irregular, en esa presunta financiación irregular, y él se ha desmarcado totalmente de esas acusaciones y ha dicho también del famoso sobre que dijo Aldama el pasado 29 de enero que tenía de PDVSA, de la petrolera estatal de Venezuela, que podía conectar pues esa financiación irregular del Partido Socialista con Venezuela, que ese sobre ni existe, que él con Aldama solo estuvo 15 minutos en un vuelo de República Dominicana, curiosamente, a Caracas, y que no ha vuelto a hablar con Aldama. Que le dijeron que se podía montar en su avión. Pero cuando vas a montar un tío en un avión, cuando van 4 personas, lo primero que preguntas es quién es, ¿no? No vas a montar a cualquiera. Dicen por un favor. empresario español. Un empresario español, como si nada. Bueno, y aquí nos toca despedir esta edición de Objetivo Directo. Muchas gracias a Álvaro, Carlos y Fran por analizar toda la actualidad, y muchas gracias, por supuesto, a todos los espectadores que nos habéis acompañado a lo largo de la retransmisión. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el próximo programa. Muchas gracias.